Bien, y la Convención Constitucional aprobó en general su reglamento. Ahora el quórum de 2/3 deberá ratificarse por mayoría simple al interior del órgano. Los convencionales tienen un plazo acotado para presentar indicaciones de cara a la votación en particular. Vamos a conversar sobre este y otros temas de la convención con el convencional de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. ¿Cómo está, Fuad? Buenos días. Hola, ¿cómo está, Fresia? Muy buenos días, muchas gracias, gusto saludarla. Igualmente quedó conforme, ¿no? Hasta aplausos sacó después de la votación, después del largo debate ayer este reglamento que fue aprobado en general. Bueno, yo creo que la convención empieza una etapa distinta. Estamos cerrando ya todo lo que es el proceso de generación de normas y de órganos para el funcionamiento de esta convención. Recordemos que no teníamos ni siquiera las reglas más básicas de funcionamiento ni ningún órgano salvo, ¿no es cierto?, la presidencia y la vicepresidencia, y eso nos impedía poder desarrollar el trabajo que los chilenos esperan. Y por eso es que creo que hay una buena noticia. Se han aprobado en general los 4 reglamentos más importantes de la convención. Ya se había aprobado el reglamento de presupuesto y administración, ahora el reglamento general, el reglamento de ética, el reglamento de consulta y participación indígena y el reglamento de participación popular. Y la próxima semana vamos a tener que votar en particular las indicaciones que se presenten a estos reglamentos. Pero a mí me parece que hay una buena noticia, que la convención está avanzando, que la convención está desarrollando sus procesos, que ha tenido muchas dificultades, muchos problemas, pero que es capaz de sortearlo. Y creo que eso a nosotros nos tiene muy tranquilos. Desde el colectivo del apruebo nos hemos puesto nosotros como un rol importante el contribuir a que la convención pueda desarrollar adecuadamente su mandato, y creo que lo que pasó el día de ayer fue una buena noticia. Y en ese sentido, porque ha sido bien complejo, ¿no?, el tema de los 2/3, de la paradoja de las mismas votaciones, del reglamento, pero eso también ha llevado harta crítica. Se liman asperezas, porque desde algunos convencionales decían que si no se aprobaban con los 2/3, entonces la convención podía terminar. Otros hablan de o tenerle miedo a estas discusiones o deliberaciones en la convención. ¿Cómo se ha visto se limaron asperezas ayer, cree usted, según lo que ha podido ver? A ver, yo creo que este tema no es un debate jurídico, como han querido plantear algunos, un debate político, porque jurídicamente no hay duda que los quórums que están en el artículo 133 de la Constitución Política priman por sobre decisiones que podamos nosotros tomar, ¿no es cierto?, en la convención. Tenemos cierto marco, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esos quórums? ¿Cómo vamos a aprobar las normas constitucionales? Porque eso no es una formalidad. Eso tiene que ver con el tipo de constitución que un país requiere. El país no requiere una constitución donde una mayoría relativa se imponga una minoría relevante, por mayoría simple o por mayoría, digamos, que no sean altas. Necesitamos una constitución que realmente sea una casa común, que represente los grandes acuerdos como sociedad, que represente las instituciones y las reglas de convivencia para poder construir un horizonte compartido. Y por eso es que nosotros creemos que la regla de los 2/3 sobre una hoja en blanco nos ayuda a que tengamos una constitución transformadora, porque partimos de una hoja en blanco, pero no una constitución de revancha ni sectaria. Y por lo tanto nos estimula a construir grandes acuerdos. Y creo que esa es una gran noticia, y por eso es que están ahí los 2/3 en la Constitución, que no tenemos otra alternativa nosotros de ratificarla. ¿Dónde se ratifica eso en el reglamento? En el artículo 94 del reglamento general. Se ratifica esto. Y a mí me parece que la discusión si ese artículo u otro se tenía que votar por 2/3 no es tan relevante, porque lo que dice la Constitución, que el reglamento de votaciones, eso es bien ambiguo. ¿Cuál es el reglamento de votaciones? La discusión de ayer era si habían normas que formaran un reglamento de votación o no. Según Chile Vamos, más de 30 normas, casi 40 normas, formaban parte de un reglamento de votaciones. Otros estimaban que no había ningún reglamento de votación. Eso es discutible. Lo que es indiscutible es que las normas constitucionales se tienen que aprobar por 2/3. Y la próxima semana, o mejor dicho, si es que no hay indicaciones, queda aprobado con lo que votamos ayer. Si es que hay indicaciones, se va a zanjar la próxima semana. El reglamento, yo creo que va a ratificar lo que tiene que decir la Constitución, y creo que es bueno que así ocurra, porque con eso nos evitamos tener que ir a la Corte Suprema. Creo que no es una buena señal que tengamos que ir a la Corte Suprema. ¿Eso dilataría el cronograma de lo que se viene? Dilata el cronograma de lo que se viene. Hay algunos que están medio obsesionados con que el artículo 94 se tuviera que votar por 2/3. Eso obligaba a que la Corte Suprema resuelva esto. A mí me parece que eso es innecesario, no solo por un tema de dilación, de tiempo, sino que porque también crea una situación política e institucional compleja donde hay que ir a recurrir a
órganos jurisdiccionales para que en definitiva resuelvan un problema político, porque la convención no es capaz, ¿no es cierto?, de ratificar lo que dice la Constitución. ¿Y cómo lo ve usted? Porque la mesa técnica ahora mal. pide respetar el acuerdo del 15 de noviembre, entonces algunos señalan que se desconoce el acuerdo al que se habría llegado y en medio del debate del 2/3. En absoluto, no se ha desconocido ni el acuerdo, ni mucho menos. Yo lo he hablado con nuestra representante de la mesa técnica, lo entiende perfectamente bien, ¿ya? Acá no se votó ningún reglamento de votaciones, acá se votaron 4 reglamentos distintos y vamos a cumplir, y eso es lo que nosotros hemos conversado, lo dijo muy bien ayer Felipe Arbó, Luis Barceló, lo dijo Eduardo Castillo, Bessi Gallardo, Rodrigo Logan y Miguel Ángel Boto, el coordinador del colectivo del apruebo, cuando nosotros lo dijimos dentro de la sala y también afuera, vamos a respaldar los 2/3 porque hay que ratificarlo. Si aún la convención no lo ratificara, no puede modificar lo que está en la Constitución. El problema es que va a haber que ir a la Corte Suprema y nosotros creemos que es innecesario. Yo quiero hacer un llamado también a que actuemos con sensatez, a que no echemos a perder lo bueno que ocurrió el día de ayer, no echemos a perder, ¿no es cierto?, el que nuestra Constitución, más allá de lo que aparece en nuestra Convención, más allá de lo que aparece en los medios, ¿no es cierto?, a veces dándole argumentos, razones, cometiendo errores, ¿no es cierto?, con un conjunto de hechos que de alguna manera enlodan el actuar de la Convención. En lo sustantivo ha hecho su pega, ha hecho su trabajo, se ha adoptado un conjunto de normas para el funcionamiento, tenemos también órganos, primero provisorios y luego vamos a tener definitivos. Entonces, sigamos avanzando. Tener que ir a la Corte Suprema creo que sería un tremendo error, y por eso es que yo no tengo duda de que la próxima semana va a quedar totalmente ratificado por mayoría del Pleno que las normas constitucionales se van a aprobar por 2/3. Eso en cuanto a los 2/3, bueno, y la votación en general del reglamento. Lo otro fue una información que aparece a través de redes sociales por parte del presidente. Usted fue crítico también, y que hablaba de la educación, lo que no se había abordado, lo dijeron varios convencionales también, la libertad de enseñanza, que no se había abordado. ¿A qué adjudica usted que el presidente haya salido con esta declaración o en su cuenta de Twitter? Mire, esto de un aprovechamiento y un oportunismo político que de verdad es de una irresponsabilidad enorme para cualquier dirigente político, más aún para el presidente de la República. Yo lo conversaba con convencionales de Chile Vamos ayer en privado, que formaron parte de la Comisión de Reglamento, no podían creer que el presidente cometiera tal irresponsabilidad. Estaban avergonzados sus convencionales, le daba vergüenza lo que había hecho el presidente, porque es falso, es una fake news, es una fake news total. Porque ellos después, había un sector de convencionales que de todas maneras defendían y estaban de acuerdo con lo que había dicho el presidente, más allá y cuando se dé la discusión, ¿no? Porque para ir aclarando, fue postergada, una discusión que además se dio a fines de agosto. Primero, basta con leer la norma. Yo estaba ahí cuando se discutió, ¿ya? Dice, la Comisión de Derechos Fundamentales, dice, abordará, entre otras materias, es decir, una numeración no taxativa, y pone algunas cosas como ejemplo. ¿Por qué como ejemplo? Porque quien va a nutrir del contenido sustantivo que se va a discutir en la convención son los convencionales o aquellas iniciativas populares que se presenten de acuerdo a las reglas que hemos aprobado. Por lo tanto, no es que una convención solo va a poder discutir las materias que están ahí señaladas, sino que son criterios para poder distribuir a esa comisión cuando se presente una iniciativa. Y por lo tanto, cuando un convencional constituyente o mediante una iniciativa popular se presente el derecho preferente de los padres, por ejemplo, para poder definir la educación de sus hijos, eso se va a tener que discutir y se va a tener que ir a qué comisión, a la de derechos fundamentales, de acuerdo a lo que está aprobado hoy día. Entonces no hay ninguna barrera, primero porque el catálogo de materias que está en las 7 comisiones no es taxativo, es meramente ejemplificador. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, porque lo que está ahí no implica que necesariamente eso va a estar en la Constitución o lo que no esté no va a estar, porque el contenido se va a ir generando con las iniciativas, con los proyectos de normas constitucionales que se vayan presentando. Los temas que están ahí, los tópicos, son solo para poder determinar a qué comisión derivar una iniciativa cuando se presenta. Por lo tanto, lo que ha hecho el presidente de la República es falso, de falsedad absoluta, no tiene ningún asidero. Acá cualquier convencional, cumpliendo con los requisitos formales y además, ¿no es cierto?, mediante iniciativa popular,
cualquier materia se puede someter a discusión de la Convención Constitucional. Sí, a propósito de otros temas, en la candidatura de Jasna Proboste, en estos días, bueno, la candidata ha dicho que se ha invisibilizado su candidatura, y además es la única mujer de quienes van en la papeleta en noviembre. ¿Qué piensa usted que se ha invisibilizado o si está de acuerdo con las declaraciones de la senadora? Mira, la verdad es que yo he estado completamente ajeno a todas las actividades de campaña y partidarias porque me ha abocado 100%. Sí, pero debe tener su opinión armada, más que más exclusiva es la candidata de su partido. Sí, por supuesto. Ya, no, mira, yo creo que naturalmente la candidatura de Jasna es la candidatura que se definió en último momento, ¿no es cierto?, unas primarias a pocos días, una consulta ciudadana a pocos días de la inscripción y por lo tanto creo que tiene bastante tiempo de rezago respecto del resto y que está recuperando el país, ¿no es cierto? Está en la Araucanía y yo creo que evidentemente todo lo que es la etapa de la conformación de su equipo, de poder ir difundiendo su programa, ¿no es cierto? Y por cierto tiene que tener también una estrategia comunicacional que le permita ir, ¿no es cierto?, visibilizando, comunicando el contenido de su programa, y eso acompañado con el despliegue territorial, yo creo que indudablemente le va a permitir recuperar una posición que a mí me parece que está llamada a ocupar la candidatura de Jasna Proboste. Yo no tengo ninguna duda de que si continúa con la intensidad del despliegue territorial que está teniendo y si es que de alguna manera logra ahora que ya debe estar terminando una etapa, por así decirlo, de fiato de su equipo, nombró hace un par de semanas nomás su jefe de campaña, tendrá que aparecer más en los medios y poder ocupar ese espacio, porque creo que es una candidatura muy potente, seria, llena de contenido y que al final la ciudadanía... Mire, yo creo que hoy día, con lo que ha pasado, la gente empieza a darse cuenta que no estamos para dar salto al vacío, que se necesitan candidaturas serias que de alguna manera sean capaces de ofrecer un camino de cambio con gobernabilidad de Chile, y eso es lo que representa Jasna Proboste. Hoy la revista Time mencionó a Elisa Loncón y la nombró como una de las 100 personas más influyentes de 2021. ¿Cómo tomó la noticia? Se enteró, me imagino. Sí, bueno, con mucho orgullo. Yo creo que es un simbolismo muy importante. Yo creo que parte, más allá del proceso de generación de normas, creo que todo el proceso constituyente también tiene que sanar muchas heridas de Chile con su historia, ¿no es cierto?, de la Constitución con el pueblo de Chile. Y yo creo que los símbolos son muy importantes para ir sanando esas heridas también. Por eso que es tan relevante el tema de la paridad, de los escaños reservados, y por cierto que la presidencia de la convención la tenga una mujer con la historia, con la trayectoria de Elisa Loncón, ¿no es cierto?, y con todo lo que representa. Yo creo que eso, digamos, es muy importante. Yo creo que a veces uno cree que simplemente las reglas son las que resuelven los problemas, pero a veces lo simbólico es más importante y nos ayuda, y ojalá podamos curar las heridas que tenemos, que cicatricen bien y que podamos de alguna manera empezar un nuevo ciclo en nuestra historia republicana a partir de la nueva Constitución. Bien, Huachai, muchísimas gracias por hablar con nosotros, que tenga buen día. Muchas gracias, que esté muy bien, Precia.